Ya lo anunciamos antes de la pausa comercial, estamos en contacto con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile, que ya en julio del año 2019 hizo un tremendo reportaje que hablaba del brutal informe que había realizado la Policía de Investigaciones sobre los abusos que existían en el Sename y que permaneció oculto desde diciembre. Aparentemente, Nico, desde tu reportaje hasta la fecha, ¿sientes que ha cambiado algo en esta institución? Hola Julia, ¿cómo están? Saludos a todos ahí en el estudio también. Por lo que pudimos ver en este video, lo que está ocurriendo en esta residencia familiar, uno podría decir que hay varias cosas que no cambian, ¿no? Pero lo cierto es que sí han habido cambios, al menos legislativos. Estuve mirando estos proyectos de ley, que son 3, que se ingresaron por parte del gobierno en esta reforma al Sename, se dijo que se iba a terminar con el Sename. El único que está aprobado hasta el momento es el que crea el Servicio de Protección a la Niñez. Por eso estas residencias familiares, por ejemplo, esta que está ahí en la calle Carlos Antunes, en Providencia, tiene a niños que eran del CREAT Galvarino, que era donde estaba Lisette Villa, la niña que murió en 2016, y que generó toda una ola de cuestionamiento y que visibilizó también lo que estaba ocurriendo en el Sename. Y también del CREAT Pudahuel, que era para niños mayores de 14 años, que es parte del sistema de protección. Ese Servicio de Protección de la Niñez que crea estas residencias familiares, donde desde el gobierno se dice que lo que se iba a hacer era tener cuidadores, mucho más cuidadores por cada niño, que iba a ser un servicio más personalizado. Lo que dicen los expertos en materia infantil es que es un cascarón vacío, es como solo cambiarle el nombre al Sename, si es que no se aprueba el sistema de garantías y protección de los derechos de la niñez, que no se ha evacuado desde el Congreso. La idea es que se tramitara en conjunto. Este segundo proyecto no se ha evacuado del Congreso. Estuve mirando, está en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados en el tercer trámite legislativo. Está ahí desde enero de este año. No ha tenido avance, a pesar que el gobierno le ha puesto urgencia simple. El tercer proyecto de ley es el que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social, porque hasta ahora el Sename atendía a niños que cumplen medidas de protección porque han sido vulnerados, y menores de edad que han cometido algún delito, están imputados o condenados por la justicia. Ese proyecto está estancado en el Senado también desde enero de este año y no ha tenido avances. Entonces se anunció esta gran reforma. Por lo pronto solamente tenemos este cambio de nombre al Sename, estas residencias familiares, el único cambio que ha habido hasta ahora. Pero por cierto, si uno mira con lo que pasó con este joven 13 años, entiendo, de esta residencia familiar ahí en Providencia, con una descompensación, yo no sé qué tanto han cambiado las cosas. Escuchábamos a una jueza de familia cuando ustedes empezaron a tratar el tema, que increpaba a la prensa, ¿no? Nos decía: yo le pido a los periodistas. Uno podría devolverle ese desafío, porque ciertamente son los jueces de familia los que tienen que supervisar que se cumplan las medidas de protección y ver qué es lo que pasa en las residencias del Sename. Nosotros, por ejemplo, yo me hago la pregunta y se lo pregunto también a la jueza. En otro reportaje que hicimos en CIPER, luego de la muerte de Lisette Villa, analizamos cuál es la situación de los niños justamente cuando se descompensan. Lisette Villa, cuando murió, ella sufrió una descompensación. Ella venía siendo medicada, tomaba 3 tipos de medicamentos psiquiátricos al día. Y en ese reportaje nosotros nos dimos cuenta que solo en la región metropolitana el Sename compraba 126.000 dosis de psicofármacos por año, que en los centros del Sename, tanto los de protección como los de justicia juvenil, no habían psiquiatras permanentes, y quienes suministraban estos psicofármacos eran los educadores, que no son ni enfermeros ni tienen ningún tipo de capacitación al respecto, a pesar que los protocolos del Sename decían que tenían que ser enfermeros, porque no le puede estar a una persona con el test psicológico, ¿no? Porque eso puede tener consecuencias graves. Lo que pasa es que suministrar, perdona Nico, ahí suministrar fármacos psiquiátricos no es llegar y tomarlo. Claro. O sea, una pastilla que se dejó de dar un día, una pastilla que se dio mal la dosis, es tremendamente peligroso porque te gatilla una descompensación inmediata. Nosotros lo que vimos en ese reportaje, lo que nos decían los educadores, los psicólogos, es que había mucha falta de personal. Sí. En la mayoría de los centros solo iban psiquiatras un par de horas a la semana. Cuando no habían psiquiatras no iba nadie a la semana, y los educadores suministraban estos psicofármacos. En una cifra no menor, por ejemplo, en el CREAT Galvarino, que es donde murió Lisette y desde donde provienen los niños que ahora están en esta residencia familiar en Carlos Antunes, de 102 niños que habían entonces, 45 recibían tratamiento diario de psicofármacos. En el CREAT de Pudahuel, de 120 niños, 80 recibían psicofármacos de forma diaria. En el CIP de San Joaquín, que es para menores que cumplen medidas de condenas de la justicia, 139 de 240 menores recibían psicofármacos diarios. Lo que nos decían los educadores es que el sistema está tan colapsado y ellos no tenían las condiciones de tratar y calmar a los jóvenes o a los niños cuando se descompensan, cuando tienen problemas emocionales,
lo que hacían era plancharlo con psicofármacos. Les daban ciertas pastillas que son SOS, les llaman ellos, que los planchan y los calman y los hacen dormir. Sí. Además de tenerlos dopados constantemente. Eso es porque no había psicólogo, es porque no había psiquiatra. Entonces yo le podría preguntar a la jueza hoy día si ellos están supervisando lo que ha pasado con estas nuevas residencias familiares, si hay psiquiatras que estén atendiendo a estos menores, que les están suministrando medicamentos solo cuando es necesario. ¿Quién está viendo si eso es así? Porque los protocolos nunca se han respetado, se están respetando hoy día de algo que no sabemos. Claro, lo comentábamos un rato, Nicolás, justamente en ese sentido. Existen los protocolos, están escritos y en el papel pueden sonar muy bien. Cuando el presidente dice vamos a poner los niños primero, también suena muy bien, pero en la práctica, ¿qué pasa en la realidad? Lo que la vecina nos dice es que esto es todos los días y no hay que ser un experto en la materia para saber, entender que esto pasa en en la gran mayoría de las residencias del Sename, estén a cargo directamente del Sename o estén a cargo de otra institución privada, que también es una figura que debiésemos replantearnos como sociedad. Es algo muy extraño que el Sename tenga hogares que son del Sename, pero hay hogares que son a partir de fundaciones, por más buena intención que exista, por más... Ok, lo entiendo, pero tiene que haber un cierto protocolo de uniformidad respecto a los tratamientos que se le dan. Es un estándar, tiene que haber un estándar de atención a nuestros menores. Te quería preguntar, Nicolás, después de que ustedes publican en el año 2019, a mediados del 2019, este reportaje en el que citan un informe de la PDI que es brutal, que es demoledor, que entrega antecedentes de 240 de los 241 residencias que hay del Sename. O sea, se hizo una muestra clara y lo hizo la PDI. Ha habido un aumento sustancial de presupuesto, se ha manifestado una contratación importante de profesionales, de gente idónea, de gente capaz para abordar a nuestros menores de edad, a nuestros niños. Lo que hemos visto estos cambios legislativos y estas ideas desde lo macro, no desde arriba, este cambio de como estructura del Sename, este cambio de nombre, esto quiero contar al principio, estos cambios están recién implementándose, porque solo hay un proyecto de 3 que está aprobado. No sabemos si se ha concretado, por ejemplo, los aumentos de presupuesto. Este informe de la PDI que tú comentas, Eduardo, es el informe más completo que se ha hecho en Chile respecto a la realidad del Sename. Fue tan brutal que finalmente empujó el cambio legislativo de la ley definitiva, ¿no? Como tú decías, 240 y 241, se constató que cerca del 50% de esos hogares habían abusos sexuales solo en 6 meses, que fueron cuando la PDI fue a visitar estos centros. Se constató 2.071 abusos, incluidos 310 abusos sexuales. Yo creo que son cifras que son tan brutales que no hay que olvidarlas. No. Y los jueces no tienen que olvidar cuando tienen que supervisar los centros, que los dirigentes políticos y el Congreso no lo tienen que olvidar, y tampoco nosotros los periodistas. Porque no sabemos, hoy día me llamaron del programa, yo algo que no estaba investigando, no sabemos si los cambios necesarios para proteger a los menores vulnerables se están haciendo. Claro. Lo que sí sabemos es que han seguido pasando cosas. A fines del año pasado, un reportaje de la revista El Sábado del Mercurio, el periodista creo que es Matías Sánchez, se llama Los soldaditos del narco, contó cómo una mujer de Huechuraba era cuidadora de niñas del Sename, una jueza le pasaba niños para que cuidara, y esos niños lo que hacían era estar vendiendo droga en las poblaciones, niños de 12, 13 años. Entonces, esas cosas siguen pasando, aunque nosotros no miremos, aunque los políticos digan que se están haciendo cambios, lo que nosotros vemos en la realidad, como vimos en esto que pasó anteayer, como bien recordaban ustedes lo que pasó en Talcahuano en noviembre del año pasado, los niños siguen siendo vulnerados y nosotros lo que no sabemos es quién está fiscalizando, quién se está preocupando de que estas cosas no pasen. En el mismo informe de la PDI, por ejemplo, cuando la vecina que entrevistaron recién decía que hay un niño que se había escapado, eso es muy habitual en los centros del Sename, siempre ha sido muy habitual. De hecho, el informe de la PDI constató que en solo 6 meses habían 250 niños o adolescentes que se habían fugado de 68 centros y nadie sabía dónde estaban esos niños. Cuando nos preguntamos de dónde vienen los niños que duermen abajo de los puentes, en la calle, que están consumiendo pasta base, o peor, neopren, benzina en las calles, bueno, ahí no. Claro. Nico, dame un segundo, por favor, quiero ver si podemos mejorar un poquito tu audio y aprovechar que Yanna todavía está con nosotros. Yanna, ¿cuál es el análisis que tú haces de esta situación? Parece un problema de nunca acabar. Por ahí alguien me escribía, me decía, los niños del Sename no marchan ni votan. Por eso no tienen prioridad como debieran tenernos en Chile. Delinquen. Porque ¿qué alternativa les queda? Después de haber sido vulnerados doblemente en sus hogares y por el Estado. Fíjate que me acordé que la ministra Javiera Blanco de Justicia del último gobierno de Bachelet hablaba del stock. Cuando se pedía un catastro de cuántos niños vulnerados y cuántos niños, niñas y adolescentes estaban al cuidado del Sename, no tenía idea.
Y esto fue justamente a propósito de la muerte de Natalia. Sí. Los niños primero en la fila. Los niños primero en la fila de la pesadilla, parece ser, ¿no? ¿Qué tiene que ver Carabineros con un procedimiento de control de un niño descompensado? ¿Qué tiene que ver? No. O sea, tuvo que haber un baleo de 2 niños para que nos diéramos cuenta que no tiene nada que ver, y ahora tiene que ocurrir esta situación que nos conmueve. Carabineros, los mismos que durante el estallido social desnudaron a 13 adolescentes en las comisarías, mujeres, estoy hablando solo de las adolescentes, porque también hubo adultos y adultas. Esos mismos que les hicieron hacer sentadillas y cuando los encuestan en el INDH les preguntan si ese es un procedimiento adecuado y dicen sí, es el adecuado. Esos Carabineros son los que tienen que ir a un procedimiento de un niño o niña descompensada. Entonces, cuando esas cosas no nos caben en la cabeza, uno piensa, ¿qué más tiene que pasar? Claro. Pero ahí la pregunta no debería ser ¿quién contrata a los profesionales? ¿Están los recursos para contratar a profesionales adecuados en los centros del Sename? Porque finalmente llega el SAMU y llega Carabineros porque así lo indica el protocolo, pero es a partir de que esa descompensación de ese menor no puede ser controlada por quienes trabajan en el centro. No, desde luego que hay un problema presupuestario de infraestructura, pero también hay un problema de gestión, hay un problema de enfoque. Sí, esta ley que hablamos de que está pendiente le da un enfoque distinto de derechos a los niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado, con una visión integral. ¿Qué significa? Si esto suena súper técnico, pero significa que el Sename puede contactarse con el Ministerio de Salud para recibir salud mental, puede contactarse con el Ministerio de Educación para evitar la deserción o para activar mecanismos de protección apenas se detecta la deserción escolar. Ese es el primer paso. El primer paso al abuso, al abandono, es la deserción escolar. ¿Y para qué vamos a imaginar siquiera lo que está pasando durante esta pandemia en esa materia? La semana pasada, y con esto los dejo de latear, el Hogar de Cristo dio a conocer un informe, acordémonos, de la situación de vulneración sexual, de abuso sexual de las niñas y adolescentes que están en el Sename. El 70% entra por causa de abuso sexual. O sea, vienen abusadas sexualmente de sus casas. Y estando en el Sename, o sufren abuso de sus padres, de sus cuidadores, etcétera, o son acechadas por estas redes de explotación sexual infantil que buscan reclutar a estas niñas para lo que en la justicia desafortunadamente se llama prostitución infantil. Esas niñas no se están prostituyendo, esas niñas están siendo violadas. Entonces, mientras no tengamos ese enfoque integral y no... ¿cómo puede ser que 12 años esté una ley? Claro. Y llega un gobierno y la saca y pone otra y le pone una sustitución y ahí está dando vueltas, Entonces, la pregunta en este tipo de situaciones es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué estamos esperando? Es que eso es insólito realmente. Querida Yanna, te agradecemos, sabemos que te tienes que ir corriendo a la radio, abusamos de tu tiempo, pero como siempre, es un lujo tenerte en nuestro programa, así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. No, gracias a ustedes. Gracias, Yanna. Lamento que sea un tema tan terrible. Son las 6 en punto y hasta este centro en la calle Carlos Antún, en la comuna de Providencia, nos muestra las imágenes Joaquín Salazar, nuestro periodista. Ha llegado un gran número de personas a manifestarse producto de lo que sucedió el día de ayer. Toda la prensa y toda la gente ha sido retirada del lugar, Carlos, esto a partir de una medida de protección de los menores. Sí, una medida de protección del juzgado de familia justamente para evitar que la gente vaya, empiece a pegarle a las rejas, trate de ingresar, es decir, tratan de alguna manera alejar a un contingente. Que tiene muchísima lógica a partir de lo que se vivió anoche cuando se difundió este video, que llegaron ciertas personas a manifestarse al exterior de esta casa, lo que provoca también más alteración para estos menores. O sea, no entienden bien por qué se están manifestando esas personas ahí. Entonces, de alguna manera, la defensora de la niñez, hoy día Patricia Muñoz, hace un llamado a las personas a que no acudieran precisamente a manifestarse afuera de la casa en donde están estos niños internados. Tomamos contacto con lo que está pasando en Valparaíso. Ignacia Rocha está con la diputada Pamela Giles. Ignacia. Así es, Julia, ustedes pueden ver, no estoy con mi gemela, estoy con la candidata presidencial, la abuela, la diputada Pamela Giles, quien acaba de salir en estos momentos de la sesión, luego después de 3 meses pedir que se pusiera en tabla el tercer retiro del 10%. ¿Cómo está, Pamela?
Muy bien, Ignacia, pero usted no me salgo porque estoy en una comisión en este momento, pero quise acompañarlo para informarles sobre el tercer retiro. Se lo agradecemos, Pamela, sobre todo en medio de esta polémica, no solo de la votación que vamos a estar comentando, pero no puedo dejar de preguntarle cómo recibe estas imágenes que se comienzan a divulgar por redes sociales y que exponen la problemática que ya presenta el Sename y que usted ha mostrado hace tanto tiempo. Este nuevo fracaso del Sename, Pamela. Bueno, lo más angustiante de esta situación, yo empatizo absolutamente con esta reacción ciudadana de no seguir admitiendo en la realidad que estos niños sufran algo que hay que tener claro que lo sufren todos los santos días y noches de la vida. Lo que sufren los niños en los hogares del Sename en general son abusos sexuales, abusos psicológicos, golpizas, torturas y la muerte. Hay que saber que a la ya larga lista de personas muertas que están a cargo del Sename, en el último año se agregan más de 200 adicionales. Y esta es una cifra sobre la cual tampoco se habla. Bueno, a mí este es un tema que me llega muy cercanamente, tanto en lo político, porque fui presidenta de la Comisión de Familia, y me tocó tramitar justamente lo que sería la solución más posible a este problema que sufren los niños vulnerables en Chile, que es una nueva ley de adopción que podría salvar alrededor de 1000 niños al año y que está hoy día parada en el Senado por un gobierno que no quiere que se apruebe esa ley porque entregaría la posibilidad de adoptar niños a parejas homoparentales. Y esto para el gobierno es preferible que los niños sigan siendo abusados, maltratados, torturados, muertos, antes que el horror para el gobierno de entregarle a una familia homoparental a estos niños que a veces están esperando 3, 5, 7 años sin que nadie los adopte. Diputada, ¿usted le llega no solo desde el punto de vista político, sino que también personal, considerando que usted ha adoptado a 2 hijos que provienen justamente de esta institución? Cuando vio esas imágenes, ¿cómo lo recibió? Mira, en realidad no creo que haya mucha posibilidad de escribirlo, pero supongo que es el mismo sentimiento que tienen todos en el estudio y todos en sus casas. Sí. Yo creo que esto de ver que la gente espontáneamente va a ese lugar a tratar de salvar físicamente, materialmente, concretamente a esos niños, que no vuelvan a sufrir lo que están sufriendo, es lo que yo creo que deberíamos hacer como ciudadanía. A mí me parece que los ciudadanos deben ir a adoptar, lo he dicho otras veces. Yo creo que la adopción es la única manera concreta, rápida, antes de que se produzca un cambio más profundo en el sistema, para poder salvar a esos niños. Efectivamente, yo vivo todos los días de mi vida con 2 niños que pudieron ser esos niños. O sea, los niños del Sename son mis hijos. Todos los niños del Sename son nuestros hijos, son los hijos suyos, tuyos, míos, de todos. Y hay que sentirlo así porque así es. Pamela, en el estudio la están escuchando atentamente, diputada, y le quieren hacer algunas consultas. Julia. Pamela, te saluda Julia, gracias por estar con nosotros. Yo sé que es un tema que en lo personal te toca muy en lo cercano, porque sé que eres una querendona de los niños, lo he visto, lo he vivido antes de que fueras diputada, siempre te ha preocupado mucho la infancia. Y en ese sentido me gustaría preguntarte por estos proyectos que se están tramitando en el Congreso, que... A ver, aparentemente han estado dormidos, han estado ahí estancados, hay desinterés político o posiciones distintas que no los hacen avanzar, porque no todos los niños que van al Sename, algunos por estadía corta, otros por estadías más largas, son susceptibles a adopción. ¿Por qué no se tramitan con la urgencia que se requiere los recursos, la reingeniería que esta institución merece y necesita urgentemente? Te pongo un ejemplo que es el que recién citaba, que lo pongo porque es un ejemplo concretísimo y cercano en el tiempo. En el 2018 yo fui presidenta de la Comisión de Familia y tramité la nueva ley de adopción. La nueva ley de adopción rompe con una serie de situaciones que han existido hasta ahora que hacen inviable que los niños salgan del sistema del Sename. Claro. Por ejemplo, entregándole efectivamente la posibilidad de adoptar a familias homoparentales. Eso ya está tramitado, Julia. O sea, ni siquiera es que no esté tramitado. Está durmiendo en el Senado. Está tramitado en primera instancia y es en el Senado donde efectivamente el gobierno lo ha parado, ¿ya?
El Senado la verdad es que no tiene mucho interés de tramitarlo tampoco, esa es mi impresión, pero el gobierno lo ha ido parando porque no quieren que haya autorización para que las familias homoparentales puedan adoptar. Básicamente esa es la diferencia que tienen con una ley que es un tomo gigantesco. Entonces, por eso lo paran, simplemente por eso. Es que a lo por que voy... eso hacen que estos niños sigan viviendo... Pero es que a lo que voy, Pamela, es que no todos los niños que llegan al Sename, muchas veces hay causas de investigaciones de por medio respecto a la familia. Lo pongo por distintos ejemplos que uno conoce, que no están sujetos a adopción, pero son niños que tienen que pasar una estadía en el Sename. Entonces, esto no se puede ver solo desde la parte de la adopción, sino también de qué cuidados, qué contención, qué apoyo psiquiátrico, psicológico le estamos dando a los niños, que el día de mañana puede ser que vuelvan nuevamente a su casa, pero en este periodo están siendo más vulnerados que cuando estaban en su casa. Claro. Julia, bueno, nosotros teníamos este contacto un poquito antes y la verdad es que yo tengo que irme en este momento a votar el Estatuto de Garantías de la Infancia, justamente la Comisión de Familia, que está funcionando en este momento. Yo me arranqué unos momentos y que es fundamental para poder solucionar este problema, que es que toda la legislación que tenga que ver con infancia esté acogida a un Estatuto de Garantías General para los derechos de la infancia. Y voy a tener que dejarlos ahora. Realmente les la vamos a acompañar caminando por mientras para ganar cada minuto porque vale. No, pero podemos acompañarla. De hablarles de este lo tema sabemos. Y del tema del tercer retiro también. Sí, diputada, vamos caminando por mientras cada minuto vale y nosotros lo agradecemos. Del estudio le quieren seguir haciendo algunas preguntas. Ignacia, hola diputada, Eduardo por acá. Estamos con Nicolás Sepúlveda de Ciper Chile. Hola Eduardo. Hola, él también está en la conversación. Ellos publicaron en el 2019 un profundo reportaje que hablaba del informe de la PDI. También tiene una pregunta para usted. Nos está levantando la mano desesperada para preguntarle algo, diputada. 47 tomos. 47 tomos de investigaciones. Nico. Diputada, le hago una pregunta muy breve. Usted algo mencionaba ahora. ¿Por qué se ha demorado en aprobarse el Estatuto de Garantías de Protección a la Niñez, que se suponía que tenía que salir en conjunto al Servicio de Protección a la Niñez? ¿En qué se topó ahí? Sí, no, la diputada nos dice que se tiene que ir, entendemos que tiene que ver con una votación que se va a realizar justamente la esperamos, a este tema. Ignacia, diputada, la vamos a esperar, nos interesa mucho poder tener su ya, en este la momento esperamos. estoy en una votación. Sí, está bien. No hay problema. Muchas Ignacia, gracias. Vamos a esperarla acá. No hay problema, la diputada hizo una concesión, salió de la comisión a hablar con nosotros un instante, lo entendemos. Oye, pero la diputada pero Nicolás, la pregunta es súper importante, Nicolás. ¿Por qué pasó que no se tramitó en conjunto esto? Explícanos un poco aquello. Sí. Oye, no solo decir que la diputada se va del Congreso, no entró, en fin. Pero, sí, es que me interesaba preguntarle por qué ha estado parado tanto tiempo y por qué no salió junto a la ley de Servicio de Protección de la Niñez, que supuestamente deberían tramitarse en conjunto. Yo no sé si ahí ella tenía alguna observación o objeciones al proyecto y a las modificaciones que se le hizo en el Senado. Es una tramitación y un proyecto que tampoco ha sido tan transparente ni tampoco ha tenido tanta visibilidad pública. Sería bueno saber si el proyecto es un buen proyecto o hay objeciones y lo que va a salir, como muchas veces pasa con algunas leyes, son un poco cojas, ¿no? Y no dejan claros, por ejemplo, asuntos importantes como la supervisión de las leyes. Muchas veces son letra muerta. O muchas veces salen del Congreso distintos proyectos, distintas leyes que no cuentan con el financiamiento adecuado para poder fiscalizarlo. Entonces la idea es que si vamos a hacer por una vez las cosas bien, las hagamos bien, y si vamos a dar este cambio realmente y vamos a proteger realmente la infancia, se cuente con los recursos para poder llevarse a cabo. Exacto. Por eso me interesaba preguntarle a la diputada, pero bueno, ella mencionó que están votando en este momento en la Comisión de Familia esos cambios y luego tiene que pasar a la sala, y si se aprueban los cambios del Senado, el proyecto ya estaría despachado y sería ley, ¿no? Por eso yo le preguntaba que esto que pasó. Por eso yo le preguntaba a la diputada Giles, más allá del tema de la adopción, que yo lo entiendo, pero hay muchos niños que están en el Sename que no son sujetos de adopción, Carlos. Sí, justamente. Es que la ley es bastante anticuada, bastante feble. A mí, por lo menos, a los abogados que se dedican mucho a adopción señalan justamente que tiene muchos vacíos. Es poco, a ver, como lo digo de manera bastante elegante, es mala. Es mala, no está actualizada. Y efectivamente, toda esta batería de nueva legislación, esperemos que salga luego, porque muchas tramitaciones se demoran años, las adopciones, años. Gente, primero, susceptibilidad de adopción. Después que la gente no es susceptible de adopción, luego que es adoptada, hay gente que se queda con niños por años, se lo quitan para entregarse a la persona que es adoptada.
Es decir, de jarros de cariño varias veces. Entonces, efectivamente, es una legislación urgente. Sí, lo mismo que planteaba la diputada Giles, el hecho de que esté durmiendo en el Senado, que el gobierno no le ponga celeridad, urgencia, que el Senado tampoco tenga mayor interés en sacar esto pronto, habla de la displicencia legislativa. Pero perdón, que yo insista, porque yo creo que esto va más allá del tema de la adopción. Sí. Porque el tema de la adopción es una arista. Recordemos que, tal como lo decía Carlos, el tema de la adopción puede durar 2-4 años, pero durante esos 2-4 años o ese niño está con una familia cuidadora o está en un centro del Sename. Entonces, me parece que lo más urgente hoy día y donde no podemos perdernos la discusión es: tenemos los recursos, tenemos el personal idóneo, tenemos el personal en salud mental para proteger a esos niños hoy o a partir de mañana, porque ya no lo estamos haciendo. Es que ese es el grave problema. Muchas veces creemos nosotros que la ley resuelve todo, y la ley no resuelve todo. La ley es como el piso para poder ejecutar bien las políticas públicas, y estas políticas públicas de la infancia no han sido ejecutadas de buena manera. Decían, ¿por qué Carabinero va? Muchas veces porque a veces pasa que han tenido problemas entre los mismos niños, niñas, adolescentes, donde hay cuchillos de por medio. ¿Quién lo va a resolver? Si uno de los tíos que está ahí se mete, golpea, es sujeto de investigación, es sujeto sumario. Entonces, no es tan fácil de resolverlo, pero efectivamente lo que dices tú, solamente, aparte de la expertise psiquiátrica, psicológica, los niños no tienen psiquiatra, no hay un sistema de salud que los ampare, efectivamente están abandonados. Mira, los magistradas y magistrados de Chile sacaron una declaración pública hoy día en la cual se refieren precisamente a este hecho y a esta denuncia de maltrato en este centro de Providencia. Se los voy a contar de qué se trata, pero después de este consejo de Eduardo. Gracias, Juli. En marzo, renueva tu sonrisa en Clínicas Implanet. Ahí encontrarás esa sonrisa que siempre quisiste. Tienen más de 36 años de experiencia en implantología y odontología general. Recuerda llevar tu permiso temporal para comunas que están en cuarentena. Puedes llamar al 22-759-0909 o escribirnos a contacto@implanet.cl y agendar tu hora gratuita. Todas las sucursales de Clínicas Implanet a lo largo del país están respetando los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud para poder asistir con total responsabilidad. En San Miguel, Implanet está ubicado en El Llano Supercasó 3791 en el 4º piso. Más información en www.implanet.cl. Clínicas Implanet son líderes en implantes dentales. Gracias por acompañarnos aquí en Hola Chile. Juli. Está este comunicado, esta declaración pública que sacan magistradas y magistrados de nuestro país que hablan respecto a este fuerte registro que se divulgó la noche de ayer. Seguimos conversando con Nicolás Sepúlveda, CIPER Chile, pero todo esto al regreso de la pausa comercial. Ya estamos de regreso en Hola Chile y a lo mejor tú no lo sabes, pero el ajetreo de la vida diaria nos tiene en constante movimiento y son nuestros pies los que más sufren al final del día. ¿No sientes los tuyos como resecos, maltratados? Juli, ¿sabes qué? Pensé que los pies que estaban aquí atrás eran los míos. Mira, ese es mi pie. Está reseco, está ajado, pero también sé que Antena 3 Directo nos tiene una sorpresa. Pedivac es el removedor de piel reseca y durezas con aspiración integrada para poder mantener nuestros pies suaves y sanos. Es que Pedivac es gentil con nuestros pies y también con nuestras manos. Es ideal para quitar callosidades y resequedades generadas por el trabajo pesado o el gimnasio y es útil para mujer y para hombres. Espectacular. Puedes adquirir el tuyo llamando al 223-27-18-18. Y atención, Pablito, vas a recibir 2 cabezales de fricción, un cepillo de limpieza y un cable de carga, porque como tú es recargable, mira, maravilloso. Y además es fácil de usar y ergonómico. Tú presionas el botón de encendido y automáticamente va a empezar a girar, limando y succionando las partículas de piel muerta de tus pies o de tus manos. Llama y solicita Pedivac al 223-27-18-18. Este es otro producto de Antena 3 Directo. Síguenos en sus redes sociales, en Facebook A3D Chile e Instagram A3D.cl y visítalos en sus tiendas a lo largo de todo nuestro país. Antena 3 Directo, gente que responde. Antena 3 Directo, gente que responde. 18 horas con 24 minutos. Joaquín Salazar, ¿qué está sucediendo en las calles de Providencia en este momento?
Eduardo, la manifestación continúa acá en las cercanías de este hogar del Sename en la comuna de Providencia. Lo habían dicho hace un momento ustedes en el programa, estaba esta orden de protección, esta medida de protección de no acercarse a no menos de 200 metros a la redonda. De todas maneras, la manifestación estaba llamada a ser a las 5 de la tarde, era una manifestación bastante masiva, se viralizó en redes sociales, llegó bastante gente, como ustedes pueden ver en imágenes. El hogar del Sename, como si nos puede mostrar Felipe, se encuentra cercado totalmente, no estaba así en la mañana, esto es de hace pocas horas nomás, se cercó totalmente este hogar del Sename para que la gente no se pueda acercar. De todas maneras llegó mucha gente, hasta ahora yo podría decir que ha estado bastante pacífico, salvo, me imagino, algún tipo de problemas con el tránsito, que está semi cortada la calle Pedro de Valdivia. Nosotros estamos en Carlos Antunes con Pedro de Valdivia. De todas maneras pasan algunos vehículos. Claro, tienen algunos problemas para pasar porque está semi cortada. Igual dejan pasar a uno que otro vehículo, pero ha sido todo bastante tranquilo hasta ahora, bastante pacífico. La manifestación estaba llamada a las 5 de la tarde. Llegó la gente de todas formas a pesar de la orden de alejamiento, de protección, de no estar a lo menos de 200 metros. Y así se ha ido desarrollando esta manifestación acá en Providencia, Eduardo. Una situación que está en desarrollo. Joaquín Salazar con la Cámara de Ola Chile está en ese lugar. Es una situación que, la verdad, quisiéramos evitar. No la protesta en sí, creo yo, pero sí el alterarle la vida a los niños que están en esta residencia del Sename. Ya están pasando un momento complejo, lo decían los vecinos, lo vimos todos en ese video tan perturbador. Y efectivamente la sociedad, la gente sabe que el tema del Sename no va para más en nuestro país y que lleva demasiado tiempo esperando. Y en relación a esto, sacaron una declaración pública precisamente los magistradas y magistrados de nuestro país, en la cual dicen que la situación que actualmente está siendo investigada por los órganos pertinentes es una reiteración del fracaso del sistema proteccional de la niñez en Chile, el que, pese a los informes nacionales e internacionales que así lo han constatado, exhibe escasos avances hasta la fecha. Mira. Lo ocurrido en esta residencia, tal como lo hemos señalado en distintas sedes a lo largo de estos años, es muestra de la falta de una mirada integral en la intervención del Estado a través de todos sus órganos, lo que se ve reflejado en la ausencia de atención especializada y prioritaria en salud mental de los NNA al cuidado de los centros. El caso evidencia también la falta de normativa legal, protocolos y pautas de trabajo al interior del Poder Judicial a nivel institucional y a nivel de tribunales de familia para el abordaje de estas situaciones que constituyen angustiantes e intolerables manifestaciones de una crisis sin precedente. Advertimos de las graves deficiencias del Estado de Chile en la efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que solo puede calificarse como una crónica invisibilización de la infancia en Chile, renovando nuestro llamado a las autoridades a considerar nuestra opinión y participación en las instancias interinstitucionales en las que no se nos ha incluido. Es que es tan grave que esto podría resultar en que el Estado chileno sea responsable de las violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Claro. De hecho, justamente el Poder Judicial lo que está diciendo es, ojo, imagínense, esto ni siquiera el Poder Judicial institucionalmente, sino que el Poder Judicial, la Asociación de Magistrados. Y la Asociación de Magistrados está diciendo, nosotros no tenemos ni siquiera ni los recursos, ni lo idóneo para los efectos de poder resolver este tema. Pero tenemos que tener una mirada integral. Y esta mirada integral es la que no está. El Estado completo ha fracasado en torno a la infancia. Nicolás sigue nosotros con la transmisión. Es un problema, bueno, el Estado también es reflejo de lo que somos como sociedad, creo yo, Nicolás. Y así como los niños no nos importa mucho la situación de las cárceles, tampoco la ponemos en un orden prioritario y finalmente nos gusta ir escondiendo estos problemas debajo de la alfombra hasta que por A, B o C motivos hacen noticia y aparecen nuevamente en la palestra, Nicolás. Sin duda es un problema estructural, es un problema de toda la sociedad. Un estudio hace unos pocos meses atrás dio cuenta que 1 de cada 2 presos, por ejemplo, ya que estaba hablando de la población carcelaria, había pasado su niñez o adolescencia en un centro del Sename. Finalmente tiene que ver con cómo nos gusta esconder la pobreza, ¿no? Cómo la metemos debajo de la alfombra y se va reproduciendo, no hay soluciones. Mira, estuve hablando durante la pausa con una fuente que yo conozco hace muchos años que trabaja al interior del Sename, que me dice que le pregunté por los cambios que se han ido produciendo con los nuevos proyectos de ley, con estos cambios anunciados desde luego la muerte de Lisette Villa.
Me dicen que los cambios no han sido muchos, lo único que ha pasado es que los centros de protección se han ido descongestionando y por eso se crean estas residencias familiares para cerrar los CREAT. Sí. Me dicen que efectivamente acá en estas residencias familiares hay menos niños y están menos congestionados que los CREAT antiguos, pero que son los mismos técnicos, los mismos funcionarios y que también hay vicios que se van repitiendo, ¿no? Que se repetían en los CREAT y ahora van a pasar en las residencias familiares. Me dicen que era algo muy extraño que pasa, en particular en este centro residencial de Carlos Antunes, es que depende del Sename, pero hay dos organizaciones colaboradoras, a diferencia de antes que algunos centros eran administrados por una organización. Es la entidad colaboradora Unidos Más y Simón de Sirene. Eso al interior del Sename ha llamado mucho la atención y también me dicen que con la nueva ley se han ido creando muchas organizaciones colaboradoras que ya sabemos en el pasado tenían mucho que ver también con ciertos militantes políticos, con ciertos votos de casa, decían algunos, porque se capturan muchos recursos, ¿no? También durante los últimos 2 años se han aprobado leyes que han incrementado los recursos para estas colaboradoras, gente que hace un negocio particularmente de esta situación. Es que eso es inaceptable. O sea, eso es inaceptable, que gente lucre y que haga un negocio de la infancia vulnerada en nuestro país. No puede pasar, pues, Carlito. Lo que pasa es que está pasando. Sí, pues. Que eso es lo peor. Pero es que está pasando delante de los ojos de la autoridad, de todo el mundo. Y ¿qué relevancia tiene estos casos? Justamente que uno empieza a averiguar lo que está pasando y empieza a salir la PUS. Y aquí está saliendo la PUS. A ver, pero Nicolás, perdón, ¿cuáles son las fundaciones que están detrás de esta residencia en particular? Son 2, o sea, es administrada por el Sename, pero con colaboración de 2 organizaciones, que es Unidos Más y Simón de Sirene. Es una figura muy extraña que al interior del Sename ha llamado la atención porque eso no acostumbraba a ser así. Es que, a ver, Unidos Más no la conozco, pero Simón de Sirene sí la conozco. Es una fundación que se dedica a apoyar a los emprendedores, al emprendimiento en nuestro país. ¿Qué tiene que ver si una fundación como Simón de Sirene con esto del Sename? No tiene ninguna relación, a menos que sean financistas y que digan, ok, nosotros no nos vamos a meter en la administración, nosotros no sabemos de esto, pero sí queremos apoyar financieramente. Quizás podría ser, no sé. Carlos. No, yo creo que cuando una fundación están a cargo de esto, claro. Y cuando están a cargo tienen gente que ellos le pagan y que están ahí. Entonces, por lo tanto, que existan 2 ya es raro, primero, y segundo, que gente que no esté focalizada en estos centros me da una sensación extraña. A ver, Nico, por decirlo menos. ¿Tú querías agregar algo, Nicolás? Sí, solamente decir que ha sido todo raro estos cambios, da la impresión que han sido mal hechos y poco coordinados, ¿no? Si eran 3 proyectos de ley, sale uno primero sin salir el estatuto de garantía, da la impresión que no hay una coordinación legislativa, es lo que ha dicho, por ejemplo, hace algún tiempo la defensora de la niñez, lo que han dicho otros expertos, lo que dijo Mónica Geldres, por ejemplo, que es muy bueno mencionarla, ella es una jueza que hizo un estudio en 2013 que también lo había ocultado el Poder Judicial, que fue la primera campanada de alerta sobre lo que pasaba en los centros del Sename. Ella en un estudio recorrieron algunos centros, descubrieron redes de prostitución sexual con niñas menores de edad en un centro de Arica, etcétera, etcétera. Ese estudio de la jueza Geldres también estuvo oculto y de ahí han seguido saliendo una serie de estudios. La jueza también decía esto de que no podía ser que salieran algunos proyectos de ley sin los estatutos de protección de los derechos de los niños, que no había una coordinación, que no era lógico lo que estaba pasando. Pero yo creo que la campanada de alerta mayor es sobre cómo desde hace años, prácticamente 10 años, sabemos lo que pasa al interior del Sename. Cada cierto tiempo estalla un escándalo, todos nos sorprendemos, los políticos salen a dar entrevistas, el gobierno también se pone la mano en el pecho. Pero lo que vemos es que muchas veces estos estudios se ocultan. Lo pasó también con el estudio de la PDI que comentábamos hace un rato, estuvo 7 meses oculto entre la PDI y la Fiscalía. Después ellos dijeron que el Estado no lo habían dado a conocer públicamente porque lo que querían era hacerlo en una reunión formal, en una ceremonia junto al gobierno. Lo cierto es que se hizo público solo cuando lo publicamos en CIPER. Entonces yo creo que hay cierta desidia también, y el abogado tiene razón, cuando es el Estado finalmente el que va a ser responsable, y el mismo informe de la PDI lo decía, que los abusos sexuales, físicos, contra los menores a cargo del Estado en los hogares del Sename era una situación normalizada adentro, por lo que ellos pudieron conversar con toda la gente de los centros. En el cito textual, ese informe decía, en el 88,3% de las residencias se ha registrado algún tipo de vulneración grave contra los derechos de los niños durante su estadía, claro, que están a cargo del Estado. Entonces, esto es algo que ya las mismas instituciones
de las policías del Estado están diciéndonos que el Estado permite vulneración de los niños y esto pasa todos los días, ¿no? Realmente da mucha rabia. Yo entiendo la rabia de la gente que está protestando ahí. Ciertamente no es prudente. Me imagino que es mucho mejor ir a protestar a la sede del Sename, afuera de los ministerios del gobierno, pero ciertamente están alterando la calidad, la tranquilidad de esos niños que ya han sufrido abusos y vulneraciones, que están medicados. Es bien complejo. Nicolás, desidia es una buena palabra, la usaste y me parece súper correcta para describir a la actitud del gobierno, del Estado, de los políticos, de lado y lado, ante una discusión como la del Sename, la desidia, esta cosa como que esperemos que se arregle sola prácticamente. Y lo otro, la estadística que tuviste, 1 de cada 2 personas que están internos, que están privados de libertad por algún delito, pasaron por el Sename. Entonces, ¿va a existir un político en nuestro país que diga: voy a hacer una revolución de los niños desprotegidos de nuestro país? Y los resultados no se van a ver en mi gobierno, se van a ver en 25 años más. Y no sé si voy a estar o no voy a estar, pero voy a poner todas las fichas aquí. Y voy a reducir la población penal, y voy a reducir los delitos, y voy a transformarle la vida a los niños de Chile. ¿Va a haber algún político que se atreva a no llevarse las flores, no llevarse los aplausos y decir: me voy a gastar un billete gigante que necesitamos para otras urgencias en esto porque este es el futuro de Chile? Yo no sé si hay un político que se atreva a eso. No creo. No lo creo. O sea, no son las prioridades. El resto es bla bla. El resto es eslogan. Basta ver las prioridades, cuánto tiempo lleva venimos hablando, Nico, respecto al cambio urgente que necesita el Sename. O sea, ¿cuántos años son? ¿Han pasado cuántos gobiernos? ¿Y qué pasa? No, y también entender que el Sename también es un síntoma, ¿no? Si finalmente esos niños llegan vulnerados con abusos sexuales en sus casas, no hay quien los tenga, porque también hay un nivel de pobreza en Chile que también se oculta, donde hay padres drogadictos, donde no hay buenos planes de rehabilitación y atención a familias vulnerables para que puedan hacerse cargo de su hijo. El presidente Piñera, cuando presentó estos cambios luego de la muerte de Lizeth Villa, estos cambios legislativos, este cambio de nombre y de estructura del Sename, señaló que lo que se iba a intentar es que los niños no separarlos de sus familias. Bueno, esas familias tienen que tener entonces las herramientas para poder hacerse cargo y criar a esos niños, ¿no? Si hay un papá que es drogadicto, que no tienen cómo parar la olla, eso es bien difícil que pase. Entonces hay un problema estructural. En CIPER hemos investigado también lo que pasaba con el Sename durante la dictadura y también antes de la dictadura, donde hay muchos casos de adopciones ilegales. En ese tiempo los niños del Sename se vendían a familias que venían de Europa, había todo un tráfico de menores que ahora lo está investigando un juez de la Corte de Apelaciones, el juez Jaime Balmaceda. Entonces un problema de larga data que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la vulnerabilidad, cómo el Estado se hace cargo de contener, de cuidar, de educar y proteger a sus ciudadanos. Exactamente. Vamos a tomar contacto, Nico, dame un segundo, con Joaquín Salazar, nuestro periodista que se encuentra ahí en Providencia, donde sigue llegando cada vez más gente. Joaquín, ¿cuál es la situación actual del momento? Ok, vamos, atento. Eduardo, cada vez llega más gente y cada vez también llegan más funcionarios de Carabineros. Hace tan solo unos 5 minutos atrás se bajaron, te podría decir, una decena de carabineros de un retén móvil para tratar de controlar la situación, que tampoco estaba tan descontrolada, seamos justos. Pero sí, estaba la orden judicial de que nadie se puede acercar a 200 metros del hogar de menores acá en Providencia. Entonces, lo que está haciendo Carabineros es juntar a la gente a cada costado de esta vereda para que puedan también transitar los automóviles que quieren pasar por la calle Carlos Antunes, para que puedan atravesar la avenida Pedro de Valdivia. Una cosa que se me quedó también en el tintero cuando hablamos hace tan solo unos minutos mostrando la manifestación, el tema de la integridad de los niños con esta manifestación. Los niños salieron del hogar temprano en la mañana, eso de las 11 de la mañana, nos dijeron que los niños tenían programado un paseo, una actividad, que eso era de antes y que por eso los niños habían salido de este hogar. También después nos dijeron que quedaban algunos niños, quedaba uno o dos que estaban con algunos problemas, pero que la mayoría había salido en un furgón a eso de las 11 de la mañana, quizás también para evitar toda esta situación, que como ya lo decíamos antes también, son niños que muchos tienen bastantes problemas, arrastrados también por los traumas y las heridas que tuvieron que pasar antes de llegar a este hogar. Entonces, para no exponerlos a esta situación. En este momento vemos cómo Carabineros, como les comentábamos antes, tiene a la gente
a cada costado de la vereda. Aún así no se está respetando este tema de los 200 metros, porque es difícil. La manifestación estaba llamada a las 5 de la tarde y la gente llegó en masa. No hemos visto mayores desmanes, siendo muy sincero, no hemos visto mayores desmanes, pero sí hay una fuerte presencia policial acá en la calle Carlos Antunes para hacer valer, para hacer respetar esta orden de protección, esta medida de protección de no acercarse al hogar acá en Carlos Antunes. Carlos Antunes a la altura de Joaquín. Pedro Valdivia. De Pedro Valdivia. Lo que pasa es que a esta hora... De Pedro Valdivia. A esta hora Carlos Antunes es muy transitada porque por ahí sube mucha gente que va hacia el sector oriente, hacia la comuna de Providencia, hacia Tobalaba también, o hacia la comuna de Las Condes. Entonces, me parece que Carabineros está tratando de mantener un flujo vehicular constante y, por otra parte, también cumplir esta medida de protección de los menores de este hogar para que... no sabemos si regresaron o no, pero para que puedan estar tranquilos, Carlos. Lo que pasa es que a mí me parece un problema. O sea, una medida de protección para que no escuchen ruido, para que no los vean, pero no se preocupan en el fondo del asunto. Es decir, estamos preocupados de que no haya una manifestación, que la gente no se manifieste en contra de esto, y más preocupados de eso que del fondo del asunto, que es proteger de verdad a los niños. Claro. Hemos visto distintos tipos de manifestaciones, Joaquín, en el lugar. Hubo un grupo de personas que se arrodilló, me da la sensación de que hubo ahí algún tipo de performance frente a Carabineros. No ha habido ningún acto de violencia para nada, no es el tono de la manifestación. Destaquemos aquello. Joaquín. Las manifestaciones comenzaron temprano acá. De hecho, a eso del mediodía comenzó a llegar gente. Llegaron cerca de 5 personas, pero con sus pancartas. Ahí estaba todo tranquilo. Llegó un punto en la mañana en que comenzaron a gritar cosas hacia adentro del hogar y no pasó ni siquiera una hora para que Carabineros se nos acercara y nos dijera este tema de la orden, de alejamiento. Pero eso fue quizás el único punto en el cual se pudo haber visto expuesta la integridad de los niños, tomando en consideración los argumentos que nos planteaban de que tenían que estar tranquilos los niños. Y sí, como tú decías, hemos visto acá gente que está haciendo sus manifestaciones, había gente arrodillada, pero todo como tú mismo lo decías, no han habido desmanes, ha estado todo muy tranquilo. El único quizás... La única molestia que podrían tener quizás la gente, los vecinos de Providencia o la gente que tiene que pasar por acá es el tema del tránsito, que por unos momentos tampoco fue muy prolongado, estuvo cortada la calle acá en Pedro de Valdivia, pero ahora, como ven, está la gente transitando con total normalidad porque se abrió la calle y la manifestación continúa, cada uno a un costado de la vereda. Claro, yo creo que uno le pregunta a cualquier chileno con un mínimo de sensibilidad que está en el taco, que se va a demorar más en llegar a su casa, adhiere perfectamente lo que la gente siente respecto del Sename, todas esas personas que están en el taco, nosotros mismos que vamos a llegar a nuestras casas, vamos a llegar a abrazar a nuestros hijos, vamos a llegar a arropar a nuestros hijos, a darles un beso, a decirles que los queremos, a desearles buenas noches, que mañana hay un nuevo día. Hay miles de niños en el Sename que nadie les dice nada y no se les garantiza no solo el cariño, sino que cualquier posibilidad de insertarse en esta vida. Lo dijo Blanca, la vecina, estos niños sí tienen salvación, sí se puede hacer algo por estos niños del Sename. Todavía estamos a tiempo para muchos de ellos. No los abandonemos, no tiremos la esponja respecto del Sename a los políticos, al Senado, los senadores. Ustedes tienen hijos. ¿Les gustaría que alguno de sus hijos estuviesen en el Sename como lo conocemos hoy día? Aseguro que no. Vamos, hay que chicotear esos caracoles, córtenla. Nico Sepúlveda, te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde, como siempre, muchas gracias. Si quiero inscribirme en CIPER, ¿lo puedo hacer? Sí, ciperchile.cl/socio, nosotros hacemos investigaciones, todas estas que yo les mencioné del Sename y otras también se demoran, son investigaciones a veces de meses que hay que financiar. Nosotros somos independientes, no recibimos ni siquiera publicidad por opción propia, entonces pueden hacerse socios en ciperchile.cl, sustentar periodismo independiente que ayuda a la democracia, y revisen porque ayer publicamos una investigación que muestra a los efectivos de inteligencia del ejército que estaban espiando a la jueza Romy Rutherford, que es la que está investigando corrupción en el ejército. La fiscalía ya abrió una investigación por eso, muy interesante e impactante ver esas imágenes. Los invito ahí a ciperchile.cl. Gracias a ustedes. Periodismo independiente y de calidad. Gracias, Nico Sepúlveda. Saludos y nuestros cariños a todos los periodistas que trabajan en CIPER Chile.